Estamos, cuando quiera. Buenas noches amigos, a este nuevo envío de Seguridad y Sociedad por Canal 22. Una vez más tenemos el grato placer, ustedes y yo, desde este lado de la cámara, de juntarnos por un ratito a contar, a opinar, a descubrir cuestiones que tienen que ver con la inseguridad y el impacto que tiene la inseguridad en la sociedad. Hemos tenido días difíciles últimamente, ¿no? Hemos tenido días complicados, días con gente muerta, con gente secuestrada, con muchos robos automotores. Estamos teniendo robos automotores prácticamente 3 por hora. Estamos teniendo un secuestro diario, por lo menos en el conurbano bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires. Se dice que bajó un 9% la tasa de homicidios. De todas maneras, hay centenares de homicidios, por lo cual esto no es un mérito ni nada para festejar. De todas maneras, es indudable la diferencia en cuanto a que hay una suerte de alineamiento de los astros que nunca se dio entre lo que es la nación, lo que es la ciudad de Buenos Aires y que es la provincia de Buenos Aires, que han tenido internas feroces en otros gobiernos, y esto impactaba negativamente en el rendimiento de la fuerza de seguridad porque no había protocolos comunes, no había cambio de información, había retaseo de información, ha habido homicidios extraños, como el del famoso Lauchón, que pertenecía a un servicio de inteligencia nacional y está seriamente sospechado un sector de una policía que es la bonaerense. En fin, esta situación tan anómica está en vías de solucionarse, por lo menos desde lo discursivo y también desde algunas cuestiones prácticas, ¿no? Desde algunas cuestiones que tienen que ver con la adquisición de equipamiento. Estamos esperando que esta nueva policía de la ciudad, que ha dado muestras de su eficiencia, pese al desorden inicial, ¿no?, en cuanto a todo, termine de ordenarse y podamos empezar a ver los resultados en una baja del delito. Porque más allá del discurso, lo que la gente quiere, lo que la sociedad quiere es más seguridad. Y para hablar de estos temas tenemos un invitado hoy y no vamos a hacer periodismo de periodistas, pero muchas veces los periodistas son absolutamente necesarios. ¿Por qué? Por el conocimiento que tienen y sobre todo no los periodistas de escritorio, sino aquellos periodistas que alegremente chapotean en el barro cuando tienen que hacerlo, con un micrófono en la mano, en lugares peligrosos inclusive, como el caso de Mariano Rodríguez. Mariano Rodríguez, a quien le damos la bienvenida, es un periodista especializado en policiales, pero especializado y de a pie, es decir, es el hombre que nosotros vemos mientras detrás estalla un auto, se queman gomas, hay disparos de balas de goma de las fuerzas policiales y hemos podido verlo en los últimos días allí en el medio del fragor de estos combates urbanos, haciendo honor a la profesión. Y esto hace que, obviamente, lo consideremos merecedor y honrados que estamos de su visita aquí. Mariano, es un gusto tenerte con nosotros, te damos la bienvenida. Gracias. A Seguridad y Sociedad. Lo mismo digo, un placer poder acompañarlos y estar aquí en este envío tan prestigioso con ustedes. Vamos ahora a las preguntas difíciles, así, con un introito, después de este introito muy agradable, vamos a las preguntas difíciles. Desde tu óptica profesional, como periodista, a la gente mucho le interesa, porque la gente tiene una óptica de la inseguridad desde su conocimiento, que generalmente es disperso, es escaso y está teñido de subjetividades de acuerdo al medio que mire, de acuerdo a la bajada de línea que lea de lo que lea. Y está bien que así sea, porque no son expertos, digamos, ¿no? Y está bien que así sea. La idea es un poco ordenar esto, por eso entre la lista de invitados a futuro también tenemos representantes de organizaciones civiles, ONGs y demás. Pero desde tu óptica de periodista, una definición de cómo está el tema de inseguridad con respecto a hace un año atrás.
Yo creo particularmente que este gobierno está tratando de bajar los índices, tratando de anteponerse a las cuestiones de inseguridad. No creo que lo esté logrando fervientemente. También es cierto que hubo un desmanejo de la inseguridad en los últimos tiempos, de que hubo un libre albedrío por parte de los delincuentes, garantizándole, incluso desde el lado de la justicia, que podían delinquir y que esto no iba a tener ningún tipo de consecuencias. Luis, la famosa puerta giratoria de la cual tanto estamos acostumbrados a hablar en la jerga de las noticias policiales. Esto ha hecho que haya habido no solo libertad para delinquir, sino un cierto libertinaje del cual obviamente los delincuentes, los malvivientes se hicieron eco y rápidamente salieron a buscar las alternativas con las cuales quizás menos consecuencias podrían contrarrestarles. El hecho de que se haya visto más delincuencia de menores, muchos de ellos incluso entrenados por los propios familiares o padres como para poder delinquir, porque sabemos que la legislación argentina, la ley no contempla justamente la prisión para menores. Esto se ha tratado mucho, la ley de imputabilidad justamente de los menores, hay proyectos para bajarlas, pero es un sinfín de alguna manera, ideas, de contrapuntos, de versiones, de diálogos que de alguna u otra forma están trabados todavía en el Congreso Nacional. Creo que eso es, sobre todo en esta Argentina, digo que algún día cambie y que dejemos de hablar de la ley de imputabilidad, pero hoy en día creo que debería ser uno de los temas centrales que estuviese puesto dentro de la mesa. Después, la policía muchas veces da con los delincuentes, hace investigaciones, trabaja realmente muy bien y llega hasta incluso a aprender a los distintos delincuentes. Esos delincuentes que después, por los beneficios que la propia ley justamente les refiere, quedan en libertad o bien operan desde la cárcel. El último caso que me tocó cubrir y que fue a finales de la semana pasada, el decomiso de gran cantidad de drogas, 50 kilos de cocaína y más de 300 de marihuana en la Villa 1114, allí en el Bajo Flores. Uno de los delincuentes, un narco peruano llamado Marcos, e incluso detenido en el penal de Ezeiza, daba directivas desde el propio penal a sus familiares para que se pueda seguir comercializando la droga. Esto, digamos, es algo que yo creo que en otros lugares del mundo no pasa y que debe comenzar justamente por primero brindarse lo que tiene que ver con la calidad de atención del detenido en el penal, pero también la seguridad de que no pueda seguir delinquiendo allí, de que los llamados estén controlados, de que no sea fácil obtener un celular. Yo te voy a donar algún comentario porque estaba escuchando atentamente esto y a mí se me ocurre que a Marcos también fue objeto de una maniobra de inteligencia. A ver, mucha gente piensa en una lectura lineal y quizá con cierta lógica, porque existe un desprestigio generalizado de las fuerzas de seguridad, esto es imposible negarlo, si bien las fuerzas de seguridad no son ni buenas ni malas, sino que los funcionarios de las instituciones son muy buenos, para decir en su gran mayoría, y los funcionarios de las corporaciones policiales que anidan como si fueran un alien dentro de la institución, a veces son muy malos y tienen mucho más poder que la propia institución. Este es el gran desafío que todavía en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, porque en la ciudad de Buenos Aires sabrás que ahora ha cambiado todo y está en un proceso vertiginoso de cambio, se está atendiendo a este problema. Ahí tenemos la policía de la ciudad que, como vos bien decís, ha demostrado su proficiencia, su eficiencia, primero atacando un símbolo emblemático que es la Villa 1114 con respecto al narcotráfico. Con respecto al famoso tema de que Marcos manejaba desde la cárcel, no descarto que sea así, pero también mi olfato me dice que ha habido alguna operación de inteligencia en el sentido de dejarlo operar, porque a través de la escucha de sus comunicaciones se iba rastreando y se hacían los gráficos de contacto para llegar a los familiares que seguían detentando el poder, ¿no? Entre ellos la suegra, lo confirmó la ministra Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, cuando se dio justamente cuenta del saldo de los allanamientos, que la suegra era una de los componentes y engranajes vital de esta organización. Estamos hablando de Marcos Estrada González, este narco que por ahí mucha gente no tiene por qué saberlo, justamente operó con la droga durante mucho tiempo en el país y se encuentra detenido, y 10 detenidos más se produjeron en este allanamiento, que también estuvo a cargo de la Gendarmería y la Policía Federal, bajo las órdenes del Ministerio de Seguridad, pero también de la Secretaría de Seguridad. Allí estuvo Eugenio Bursaco dando algunos indicios de cómo se accionó en este procedimiento. Por eso, Luis, digo, se está intentando y creo que hay un gran avance en materia de seguridad, por lo menos a como veníamos acostumbrados. Ahora,
¿Esto alcanza? ¿Es significativo? Todavía no. Se ven algunos resultados. Que digan que bajó un 5% el índice de homicidios en Argentina es bueno, pero no alcanza, porque al que integra justamente esa nómina de homicidios, a los familiares que quedan, realmente no les alcanza a saber que bajó el delito en Argentina o que bajó el homicidio cuando todavía hay víctimas fatales por hechos de inseguridad. Doña Rosa lo que quiere es que no haya más placa roja a la mañana con la palabra urgente y que digan, bueno, la muerte nuestra de cada día, la entradera nuestra que termina en muerte, o el toque de timbre, o como pasó pocos días atrás, en las puertas de un prestigioso club de campo, Abril, en donde una muerte absurda todavía bajo investigación de alguien que aparentemente porque se resistió o intentó una maniobra de evasión fue muerto de un disparo. Sí, estamos acostumbrados, es un hecho aislado, ha habido varios golpes a los countries, no todos con este desenlace, por ejemplo, pero sí en otros lugares. Estamos acostumbrados a una modalidad nueva ahora que tiene que ver con la de motochorros, ¿no? Lo charlamos en algún momento, Luis. Directamente operan en salideras bancarias o algo que está de moda ahora también es seguir a los autos cuando dejan alguna mochila, alguna laptop, alguna notebook sobre los asientos de los autos, romper los vidrios y darse a la fuga. El último caso más trascendental es que terminó con 2 delincuentes detenidos, arrollados. Arrollados, en la Avenida Libertador. Exactamente, y que se entendió, yo como abogado coincido, que la posibilidad, no la intención de dolo de matar, sino la intención de recuperar lo robado por parte de la víctima, hace que entre dentro de las categorías de eximente de pena en cuanto a que no hubo exceso en la legítima defensa, sino lo que hubo es una tentativa de recuperar que determinó un accidente de tráfico y la muerte de 2 delincuentes. Esta persona tuvo que, para poder salir sobreseído, estar 2 días detenido y pagar una fianza. Exacto. Y además recibir, porque esta es la otra parte impune que tiene la inseguridad en Argentina, los reclamos y amenazas por parte de los familiares de estos malvivientes. Ese es un tema. Que después terminan ocasionando grandes trastornos en la vida. Mucha gente se ha tenido que mudar, volver a radicarse en otros lugares, cambiar sus teléfonos, dejar de verse con gente, justamente por el seguimiento que hacen las víctimas, o mejor dicho, los familiares de las víctimas. Aún peor. En muchos casos, los delitos quedan impunes. ¿Por qué? Porque se realiza la correspondiente denuncia. Pero una vez que se realizó la denuncia y una buena tarea policial detiene al delincuente, los familiares, reunidos a rebato y somatén, tocando cacerolas y reuniéndose cual moderno malón, presionan a los familiares del denunciante o al propio denunciante con el fuego y el azufre del infierno si realmente los reconoce y si realmente los señala como tal. Entonces, por temor, muchas veces el denunciante no reconoce en rueda de detenidos a la persona y esta persona sale libre. Esto es una gran verdad, este es un paradigma que tenemos que cambiar, pero va a cambiar solamente cuando la sociedad empiece a confiar en el Estado como que el Estado es más fuerte que los delincuentes. En tanto y en cuanto, hoy por hoy, la sociedad piense que el Estado es más débil que la delincuencia, no va a atreverse a ir hacia adelante. Porque hasta ahora estábamos acostumbrados, y ojalá que esto cambie, Luis, pero cuando había una víctima fatal, por ejemplo, el Estado le garantiza defensa, un abogado defensor a quien llevó adelante el homicidio o el robo, y no hacía la víctima. Tenemos el caso de Carolina Píparo, justamente, que fue ella con Matías Bañato, una de las propulsoras justamente del cambio de modalidad, de que también el Estado aporte un abogado defensor para la víctima y no para los delincuentes. Es decir, este es un país en donde los delincuentes tienen más beneficios propiamente dicho, realmente dicho, que las propias víctimas. Entonces, ya está mal el concepto, ¿no? Una vez que cambie esto, recién ahí creo que todo se puede reacomodar en la seguridad argentina. Absolutamente. Vos creo que hacías referencia a ciertas doctrinas abolicionistas en materia de interpretación de la norma jurídica, con las cuales yo no coincido. Como abogado soy garantista, no abolicionista. El abolicionismo entiende que el delincuente pobre es un producto de una sociedad mala que lo ha hecho delinquir y que lo ha empujado a la marginalidad, como si no hubiera marginales que trabajan o cartonean y que llevan un sustento digno, aunque magro, y que el Estado también debería ocuparse de ese tema. De hecho, me gustó mucho lo que dijo la ministra de Seguridad, que de alguna manera me parece que copió un discurso brasilero del proceso de desfavelización de Brasil, en cuanto a que
una vez que las villas sean limpiadas de los malvivientes, el trabajo social de contención de la minoría en riesgo, de los soldaditos del narcotráfico, va a comenzar a través de educación, a través de becas. Va a ser una tarea muy difícil porque va a haber que cambiar paradigmas delictivos que tienen 10, 15, 20 años. Bueno, aquí en la Ciudad de Buenos Aires sí veo con buenos ojos que se está trabajando en eso. Ya la Villa 31, el barrio de Retiro, ha dejado de llamarse Villa 31, se ha integrado al mapa urbano y ahora es barrio 31, es cierto, todavía con muchas deficiencias, con muchas cosas por atenuar, por corregir, por modificar, pero es un buen intento todo lo que tiene que ver con asociar y no disociar justamente a la comunidad de la villa, donde seguramente hay muchos delincuentes, seguramente hay gente que hace uso de las condiciones de pobreza, de mucha de la gente que vive allí, pero hay mucha gente honesta y trabajadora. Entonces, el Estado va a tener la difícil tarea, misión, por así decirlo, llamarlo de alguna manera, de poder diferenciar quiénes están en Argentina por ganas de crecer, de poder llevar adelante una buena vida, un compromiso, realizar sus objetivos, construir su familia, y quién viene realmente a la Argentina porque sabe que a lo mejor puede profundizar el delito al no estar tan controlado en otros lugares. Fíjate Colombia, cómo ha podido disminuir lo que tiene que ver con los hechos narcos y con muchos de los cárteles que obviamente operaban allí, y que cuando el Estado empezó a de alguna manera fortalecerse y a combatirlos, se vieron obligados a dejar el país. Más aún, en México. Más aún, ciertas fuerzas armadas revolucionarias como la FARC abrazaron la democracia, no así el ELN, que aún está en combate, pero es una fracción mucho menor, pero esto nos da la idea de que cuando hay realmente voluntad política, y esa voluntad política, que aquí la descarto en este caso, de este actual gobierno, no así el anterior, pero este actual gobierno sí descarto la voluntad política de trabajar, también tiene que tener el apoyo internacional, porque solos no podemos, así como no podemos soportar una guerra con Burkina Faso por más de 48 horas, porque no tenemos la capacidad logística, lamentablemente, también necesitamos del apoyo externo. Esta apertura hacia el mundo que tiene la Argentina en materia de combate a la delincuencia me parece muy auspiciosa. Ahora vamos al tema anecdótico. A mí me gusta tu experiencia o tus vivencias con respecto a este gigantesco operativo que abarcó la villa de la zona de los paraguayos y la zona de los peruanos, con Policía Federal de la ciudad y Gendarmería por el otro. ¿Qué sentiste vos como persona cuando tuviste que estar allí moviéndote en ese ambiente que por momentos era altamente peligroso? Me interesa tu referencia personal. Sí, yo tuve, no sé si decir la suerte, pero sí la oportunidad de recorrer los pasillos y varios de los asentamientos de la capital federal. Particularmente en este operativo puntual creo que no fue de peligroso porque había infinidad de gendarmes, de policías, es decir, estaba plagado de efectivos, con lo cual eso nos garantizaba a quienes cubrimos el hecho que pudiéramos estar resguardados, y por eso nos introdujimos también en los distintos pasillos, incluso en los lugares que se habían allanado donde estaba o estuvo hasta hace algunas horas la droga que finalmente se incautó. Allí estuve acompañando a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también estuvo el ministro de Justicia, Martín Ocampo, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y como decíamos, el secretario de Seguridad, Eugenio Bursaco. Digo, uno se animó a ingresar en esos pasillos, esas calles que muchas veces no tienen salida, que solo la gente que vive allí conoce, justamente por este operativo. Digo, en otras condiciones creo que muy difícilmente una persona de bien, sea residente allí o en otro lugar, pero que se anime si no conoce a entrar, pero porque ya también hay un prejuzgamiento, ¿no? Pero también la misma villa, los mismos asentamientos y lo que ocurre allí, o por lo menos de lo que nos enteramos o muchas veces nos toca investigar, es lo que hace que a veces tengamos miedo o tomemos más reparos a la hora de decir, no vayamos por acá, o que el GPS mismo muchas veces ocurre que te dice, no, zona conflictiva o de máxima peligrosidad, tomar por otro lado. Bueno, esto es lo que creo yo es la misión más difícil de Me sacaste el comentario, porque yo iba a decir justamente lo del GPS, ¿no? Es que ocurre. Es decir, y esto del GPS que nos dice zona peligrosa, tiene otro impacto económico, social, que es muy interesante. ¿Qué pasa? Alrededor de un asentamiento irregular, en donde el Estado no tenía presencia, es decir, en materia de villas nosotros hemos perdido más territorio que las Islas Malvinas, y la gente no se da cuenta. Claro. Nosotros perdimos la guerra de las Malvinas, sí, estamos tratando de recuperarlas, pero adentro de la Argentina hemos perdido más kilómetros cuadrados de la mano de los asentamientos irregulares. Pero lo que rodea, la radioactividad delictiva que rodea una villa, hace que
las propiedades se devalúen a un 30% del valor real. Que los servicios se tengan que desviar, por ejemplo el caso de colectivos que deciden no tomar por sus recorridos habituales, sino buscar paliativos en su traza como para poder de alguna manera garantizarse el bienestar, cosa que de todo hecho no ocurre, ¿no? Porque hemos estado invadidos en estas últimas semanas de colectiveros que han sido asesinados, apuñalados, amenazados con armas de fuego, armas blancas, es decir... Sí, ese es otro tema que está pendiente y ya vamos a invitar a gente que tiene que ver con este rubro del transporte, a ver qué podemos pensar. Porque no alcanzan las medidas que se tomen, se hacen medidas de fuerza por 24 horas, se deja de operar la línea, pero lamentablemente se vela al chofer que fue ultimado y al otro día ya estamos hablando de otro hecho similar o con características diferentes, pero de agresión y violencia. Absolutamente. Es más, hablando de agresión y violencia, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Libertador y Pampa, en esa zona que ha pasado a ser una suerte de triángulo de las Bermudas del delito, en donde no se entiende muy bien por qué, porque es una zona altamente controlada. A lo mejor porque esté la vía ahí y eso haga que durante ese cruce puedan los autos tener un instante, claro, estar parados, los colectivos mismos también, y los delincuentes actúan muy rápidamente. Y ha habido cronistas de otros medios que han sido asaltados. Un muchacho en bicicleta fue asaltado en la zona también y muerto, ¿no? Es decir, hay muchos paradigmas que tiene que enfrentar todavía la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, ni hablar en la provincia de Buenos Aires, con un conurbano realmente caliente. Los Tres Anillos están fuertemente dominados por hechos delictivos y que será tarea de este gobierno. Yo veo una buena impronta de la gobernadora en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, también del presidente a nivel nacional y en la ciudad de Buenos Aires también. Pero digo, esto debe ser acompañado de políticas. Muchas veces, y estábamos acostumbrados a eso, creo que está empezando a cambiar, la delincuencia estaba acompañada por lo menos en connivencia con la política, o algunos referentes políticos, no se puede generalizar, pero sí algunos con comprobadas notoriedades, amistades, conexiones y demás. Digo, este debe ser el primer engranaje, que quienes están ejerciendo la función pública a cargo de un puesto político, funcionarios y demás, no tengan connivencia con los delincuentes, ni barra bravas, ni ladrones, ni ninguno que pueda de alguna manera determinar quién vive o quién no vive en la República Argentina. El gran desafío, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es entender primero la sinergia del fenómeno delictivo, que si tiene un buen equipo de soporte técnico seguramente la gobernadora Vidal lo puede llegar a lograr. Pero segundo, entender cómo funcionan las fuerzas de seguridad y a veces entender que ciertos sectores corporativos son un factor de presión a la hora de regular el delito, que son muy importantes. Mientras no se entienda eso, mientras los fines de semana se vaya a tocar timbre y a pedirle opinión a cierta gente, cuidado, no entendemos cómo funciona. Y sin embargo Vidal a veces se enoja, ¿no? Pues yo lo he dicho, es esta mezcla de Heidi y Mila Jovovich en Resident Evil, cortando cabezas sin ningún problema. Es decir, no nos quedemos con la cara angelical porque tiene un carácter muy fuerte y está, por lo menos en ese sentido, capacitada para la función. Creo que ha tomado decisiones, Luis, determinantes, ¿no? Muchas veces remover la cúpula de la Policía Provincial, algo que no muchos se habían animado a realizar, entre otras medidas, ¿no? Y creo que el investigar justamente asuntos internos dentro de la policía realmente hace que se empiecen a abrir un montón de cosas, desde cajas, desde delictivos, desde liberar zonas y demás. La verdad es que eso creo que va a dar los frutos a futuro, pero la justicia tiene que acompañar. En tanto y en cuanto la justicia no haga cumplir las leyes, o esté la ley del 2x1, del 2x4, o de salidas transitorias, o lo que fuese, justamente los delincuentes van a seguir teniendo más beneficios que incluso las propias víctimas, ¿no? Autovilleras, muñequeras. A ver, muchas veces nos quedamos en este asunto de quién tiene el bonete, ¿no? Como el juego famoso de que se van pasando y quién tiene el bonete amarillo. En realidad mucha gente dice, bueno, la culpa es de la justicia. La justicia tiene una ley. Y quien administra justicia tiene un metro en el cual no se puede salir, porque si no liga un jury. El juez no tiene potestades absolutas, tiene que regirse por lo que le trae. Para ello en la provincia se llama juez de garantías y la investigación la lleva el fiscal. Entonces, a la hora de interpretar la ley, ahí yo creo que está el problema. Por ahí las leyes no son malas, pero sí es mala la interpretación. Y ahí tenemos estas libertades extrañas, sobre todo en los casos de agresiones sexuales, que sabemos que son conductas repitentes, no se entienden. Ha habido el caso de un fiscal
que hace muy poco tiempo atrás, Cartasegna, que ha tenido, bueno, ahora creo que está internado, tenía unos ataques muy extraños sobre su persona. Y igual luego, ahí hubo, me parece, otras cuestiones que todavía no llegamos a conocer, pero el fiscal... El fiscal general no dio la sensación y el procurador que no lo acompañaron. Le soltaron un poco la mano, exacto. Ese es el término. Y debe ser porque hay algún motivo valedero, y ese tema lo vamos a seguir también, porque la justicia en la provincia de Buenos Aires, si bien tiene muy buenos funcionarios, también tiene muy malos funcionarios, y esto hay que decirlo. Y alguna vez vamos a traer gente que haya sido víctima, no de la delincuencia, sino víctima de la justicia. Ya los vamos a tener sentados acá en nuestro banquillo de invitados para que nos cuenten sus experiencias, en muchos casos terribles, en donde la justicia ha tenido la cara de Jano, ¿no? Una cara doble, y la víctima ha sufrido dos veces, ¿no? Ha sido revictimizada por la justicia y por el victimario que está suelto, por ejemplo. Estas cosas pasan y no deberían pasar. Y bueno, la idea justamente de este programa es que no pasen más, y nosotros ponemos nuestro pequeño granito de arena invitando a todos los actores, a las ONG, a los periodistas de investigación, a los especialistas en temas tecnológicos, a los especialistas en temas técnicos, legisladores, la gente que hace las leyes, pero es fundamental. Seguridad es sinónimo de solidaridad. Si no tenemos la confianza de la sociedad, cualquier tipo de planeamiento, señores legisladores, señores políticos, si usted es ministro y la gente no le cree, olvídese, la cosa no va a caminar. Y otro error que no debemos cometer es policializar el conflicto de la inseguridad. El conflicto de la inseguridad es mucho más amplio, mucho más abarcativo. No es más patrulleros, más globos aerostáticos, más drones. Eso es una parte, es la parte táctica. La parte estratégica es que sepan diseñar políticas integrales de seguridad, que sean proactivos y no reactivos. Algo de eso está pasando. Alguien escucha estos discursos casi en solitario, así que algo de esperanza tenemos. Mariano, te agradezco profundamente esta visita. Gracias. Realmente esperamos que no sea la última, que puedas estar acompañándonos cada tanto con algún tema que tenga una gran repercusión mediática, con tu opinión acertada. Y no me resta más que despedirnos hasta el próximo envío, diciendo como siempre, hagamos entre todos juntos que esto valga la pena. Buenas noches.